Hola a todos, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos un día más hoy para trabajar con las frustraciones desde el chakra sacro en el emocional de Capricornio. Recordemos que para los nuevos que están escuchando ahora, no hace falta que para ver este video miren todos los demás antes, ¿sí? No hace falta. Se van sumando en el día que estén y cuando puedan irán viendo los otros, ¿sí? Pero para ver este no hace falta obligatoriamente ver los anteriores, ¿sí? O sea, se van sumando. Bueno, vamos a comenzar entonces con la información de nuestro día de hoy, que es la frustración. Recordemos que muchas de las cosas que vengo hablando en el blog las hablo teniendo en cuenta que muchos de los detalles ya los mencioné en otro momento. Entonces, si a veces tienen preguntas o dicen, pero esto de dónde viene o cómo es, seguramente expliqué cosas en otro post anterior. Porque vamos sumando, ¿sí? Esto es como un libro con capítulos. Cuando leíste lo anterior, vas entendiendo más de lo que estamos hablando ahora. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también vi algún comentario como diciendo, pero ¿por qué no hablaste de esto o tal cosa? Y digo lo mismo, seguramente muchos temas ya los hablé. O en muchos casos, hay veces que me piden que hable de cosas que no... que son cosas que tendría que pensar cada uno, ¿sí? Como respuestas muy concretas de pensamientos filosóficos de cada uno, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los contenidos suelen ser generales, dentro de lo que cabe, de lo que puedo, ser generales para que después ustedes hagan el proceso de razonamiento y de inteligencia del texto, ¿sí? O sea que lo que sería discernir en relación a su propia historia. Porque es imposible escribir sobre todo, sería imposible, ¿no? Bueno, y dicho esto, entonces, porque a veces lo que escribe el otro nos frustra, vamos a hablar de frustración, un tema muy capricorniano. También tengamos en cuenta de algo para que lo puedan compartir a las personas que tienen, ¿no? Todo lo que yo estoy escribiendo en el blog día a día se llaman conversaciones entre yo y soy. Mi soy no es el de ustedes. Cada uno tiene su propio soy. Yo soy. Lo que yo estoy haciendo ahí no es hablar de ustedes, es hablar de mí y de cómo mi yo soy, interpreta la realidad. La intención del texto es invitar a que ustedes también empiecen a tener esa conversación entre su yo y soy, ¿sí? No a creer que mi soy es el que tiene todas las respuestas y hay que preguntarle a mi soy, ¿sí? Entonces, ¿cómo le pregunto a mi soy? Igual que hago yo todos los días. Hago la pregunta, escribo la pregunta y sin pensar escribo la respuesta. Y dejo que fluya. Puede ser muy difícil para muchos al principio, pero después se vuelve fácil. Bueno, frustración, entonces. Un término que en nosotros todo el tiempo, porque siempre estamos esperando algo que no pasa, ¿no? Entonces nos frustramos. Bueno, vamos a ver por dónde entendemos la frustración. Frustración, entonces, tiene que ver con la decepción. Decepción de algo. Cuando es un error producido por un engaño. Eso es una decepción. Una frustración. Frustrar, viene también de la palabra fraus. Fraus, que significa engaño. Algo que nosotros hoy llamamos fraude. El fraude, ¿qué es un fraude? Un fraude es cuando aquello que yo espero que sea, no es. Cuando alguien me dice, esto es así, y termina no siendo así. Entonces, un fraude es cuando algo hace un ruido que yo interpreto como una cosa, pero cuando lo miro, me doy cuenta de que era otra. ¿Sí? Eso aplíquenlo a cualquier cosa, ¿no? Básicamente, engaño es lo que significa. Es un ruido
un ruido extraño que no se entiende que está en el interior. Eso significa inganire. Inganire es ese ruido extraño que no puedo interpretar. Entonces, fraude es ese engaño que no puedo entender muy bien, ¿sí? Y por lo tanto, cuando no puedo entender algo y me doy cuenta de que no era lo que yo quería, aparece el concepto de frustración. Bueno, entonces, vamos entonces a este concepto. Hay dos formas de poder interpretar lo que es un fraude. Un fraude, nosotros solemos interpretar como algo externo. ¿Sí? Lo podemos interpretar como algo exterior al fraude. ¿Por qué? Porque solemos pensar que alguien nos engaña, que alguien nos oculta, que alguien nos miente. Entonces decimos, esta persona o esta situación es un fraude, ¿no? Entonces interpretamos, es un fraude. Solemos poner afuera este concepto porque esa persona puede estar engañando, ¿sí? Aparentando algo que no es. Entonces la consideramos un fraude justamente por esto, por aparentar algo que no es. Pero también tenemos la otra contraparte de lo que es un fraude. El fraude, por lo general, surge desde el propio punto de vista y no del punto de vista externo. Es decir, no es algo que surge en la realidad. El fraude no es una creación externa, sino una percepción interna. Y uno diría, ¿cómo puede ser que entonces un fraude, por ejemplo, un fraude en las elecciones o un fraude en un negocio, ¿no? Si yo no tengo la culpa de eso, de que me hayan hecho un fraude, ¿no? De que haya surgido un fraude. La razón por la cual sí tengo que ver es porque yo era incapaz de poder ver que ese sistema no funciona. Es una cuestión de percepción, de sistema, ¿sí? No me estoy dando cuenta yo, porque no estoy pudiendo ver la verdad, porque estoy viendo lo que mis ojos quieren, lo que mi mente quiere, me dejo engañar por mis sentidos. Siempre tiene que ver con una percepción, el fraude. El fraude siempre va a tener que ver con un punto de creencia, ¿no? Veo mucha gente, por ejemplo, que dice, hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que ahora todo el mundo está hablando de eso. Me sabe mal decirlo, tal vez, pero el fraude no son las elecciones. El fraude es el sistema de elecciones norteamericano, básicamente. Y el fraude más grande es el pueblo creyendo que viven en democracia. Eso es un fraude. No que engañen con votos. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de percepción. Cuando nosotros, vamos a verlo de dos puntos de vista. Cuando nosotros percibimos, cuando tenemos dos puntos de vista de un fraude. Podemos ver un fraude desde el lugar de me han engañado, fue una mentira, porque ahora veo los hechos de que esto fue una mentira. O puedo ver un fraude porque no creo en lo que veo y porque yo esperaba otra cosa. Entonces, como el resultado no es el que yo esperaba, lo considero un fraude. ¿Se entiende la diferencia de los dos puntos de vista? Estos dos tipos de observar el fraude, uno desde el exterior, el otro desde el interior, son los que dominan a toda nuestra civilización. Pero sobre todo, la que más domina a esta civilización es la interior. ¿Por qué? Porque el cerebro trata de protegerse a sí mismo. Nunca le va a dar la razón al otro. El cerebro trata siempre de tener razón. Entonces, ahora a mí, en este momento, me da igual lo externo. No vinimos acá para hablar si hay fraude en las elecciones, si hay fraude en las empresas. Lo que a mí me interesa saber es por qué surge el fraude. Porque para que surja una sociedad consciente en el futuro, las personas tienen que dejar de defraudarse a sí mismas, de engañarse a sí mismas, para que después el engaño no se convierta en algo sistémico.
El engaño en un sistema surge porque la gente se engaña a sí misma, no porque haya un político que quiere engañar a la gente. ¿Se entiende? Entonces, es perder el tiempo discutir si hay un sistema que tiene la verdad o no. La única forma de ahorrar el tiempo es trabajar la defraudación personal. ¿Y por qué una persona se defrauda a sí misma? ¿Por qué una persona se engaña a sí misma? Por la necesidad de seguridad, la necesidad de sobrevivir. Nuestro mayor engaño en la vida son las expectativas. Por eso, nosotros en la vida diseñamos toda nuestra vida en función de expectativas. Y todas las expectativas son un fraude, son un engaño. ¿Por qué? Porque son simplemente una idea de lo que puede ser, pero no es real, no es tangible. Es lo que yo quiero que pase. ¿Y qué pasa cuando lo que yo esperaba que suceda no sucede porque era algo imaginario? Era algo que solo proyecté como una posibilidad, pero que mi cuerpo y mi mente deciden creer que es así, para defenderse, para defender al alma. ¿Qué es lo que sucede? Que ese fraude se convierte en frustración. La frustración es la emoción que recuerda que estaba viviendo en una ilusión de autoengaño. Todas las cosas que son ilusorias en los sistemas sociales y las culturas surgen de una necesidad humana, individual, de creer. Por eso mismo, si ustedes creen en mí y en lo que yo estoy diciendo acá, tarde o temprano yo los voy a defraudar. Tarde o temprano yo voy a ser un fraude. Y no porque lo sea, sino por su expectativa. Entonces, ahí es cuando entendemos que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por creencias o expectativas. Y cuando esa creencia o expectativa no se ajusta a lo que yo percibo, lo considero un engaño o un fraude. Y si son una mentira y estuve viviendo una mentira, entonces me frustro. Y esto, lo mío, fue un ejemplo, pero yo estoy hablando de personas que amen, de proyectos que tengan, de famosos artistas, políticos, maestros, extraterrestres, no sé, un montón de gente, un montón de cosas. Y vamos a partir de la base fundamental. Todo lo que vean los ojos o perciban los 5 sentidos es un fraude. No es real. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos hablado antes? No es real. No puedo ni siquiera confiar en mis propios sentidos, porque mis sentidos son simplemente herramientas que utiliza mi cerebro para interpretar la realidad. Y si es así, entonces podríamos pensar, ¿y si mi sexto sentido, también lo que percibe de maestros, guías, el universo, jerarquías celestiales, y si todo eso también es una percepción, y tampoco existe, sino que es simplemente una interpretación del cerebro de algo, de otra cosa, también es un fraude. Todo lo que mi cerebro interprete
todo lo que me interprete es un fraude. Porque todo es una interpretación cerebral, pero no es real. Recordemos, ¿qué era un fraude? ¿Qué significa fraude? De la palabra fraus. Significa un ruidito, significa un ruido, algo, perdón, significa una cosa que yo espero que sea de una manera y termina siendo de otra. Eso es lo que significa un fraude. Bien, ¿qué sucede entonces? Que si nada realmente existe, como yo espero que exista, entonces lo que hizo el universo fue diseñar un propósito para que eso exista. Diseña un propósito y empieza a construir un camino a partir de ese propósito. No construye un camino para cumplir un propósito. Construye un propósito para construir un camino. El propósito es un fraude, es un engaño mental. ¿Con qué objetivo? Crear, manifestar, expandirse, ser creadores. Por eso, cada vez que ponemos nuestra fe ciega en un propósito, solemos frustrarnos. Porque nunca, cuando llegamos a cumplirlo, es lo que esperábamos. Le ponemos al propósito nombres divinos, le ponemos al propósito una religión, le ponemos al propósito una filosofía, una intención. Vinimos acá a hacer esto. Y cuando llegamos, ¿qué? ¿Qué pasó? Ah, era esto. ¿Se acuerdan del 21 de diciembre de 2012? No sé si estuvieron por ahí. ¿Qué pasó cuando llegó el 21 de diciembre de 2012? ¿Cuánta gente durante 1500 años esperó el año 2012? No, porque 2012. Llegó el 2012. Y uno dice, ¿y qué pasó en el 2012? Nada. Pero sí pasó algo muy importante. Hubo tanta gente que se preparó para el año 2012 y el 21 de diciembre de 2012 que ese día había más gente consciente en los últimos miles de años. Díganme si no funcionó lo del 2021, lo del 2012. Y uno diría, fue un engaño lo del 2012, no pasó nada. No. Hubo tanta gente que se puso como objetivo esa fecha que de repente hubo miles de personas conscientes que ni esperábamos que se hicieran conscientes gracias a una fecha falsa. ¿No les parece genial? Por eso tenemos propósitos en la vida. Si no, no haríamos nada. Ahora, ¿qué sucede? Hubo muchísima gente que el 21 de diciembre de 2012 dijo, claro, la fecha no era importante. Lo importante fue que yo llegué hasta esta fecha consciente, porque de otra forma no lo hubiera hecho. Y hubo otro grupo de personas que dijo, no pasó nada, no creo más en nada. Me frustré con la espiritualidad. Es toda una mentira. ¿No? Esperaban el fin del mundo, algo entretenido, más Hollywood. Y entonces aparece toda esta gente que dice, ven, no, ¿para qué vas a creer en la espiritualidad si realmente no pasó nada? ¿Qué pasó en 2012? Nada. Fue el año con mayor expansión de la conciencia de la Tierra. Por la cantidad de gente que había hecho un camino espiritual para llegar a esa fecha. Hoy estamos en el chakra sacro. Y vamos a hablar de esto para cerrar. Nosotros somos creadores. Nosotros somos los que creamos la matriz. Y una de las grandes expectativas que tenemos nosotros es de que haya un Dios afuera, en el cielo, que le dé sentido a por qué estamos acá. Y por eso cuando escuchamos las verdades universales, nos frustramos. Porque tenemos la expectativa de que cuando nos muramos haya alguien esperándonos diciendo, bienvenido a casa, hijo.
pero somos nosotros los creadores. Ese Padre creador del sentido en el cielo solo va a estar ahí esperándome cuando me muera si yo creo en Él. Es decir, si yo le creo. Nos frustramos por las expectativas. Las expectativas en nosotros mismos, las expectativas en un propósito mayor, dándole a alguien la responsabilidad de nuestra propia creación. Y todo eso lo proyectamos en social, en el grupo que somos. Por eso nos frustramos tan rápido, porque vivimos de expectativas. Y lo mismo que yo espero en Dios, en mí, en un extraterrestre, en un maestro ascendido o en el presidente, para el cerebro es lo mismo. Entonces recordemos, para cerrar con esto, el propósito fue solo creado para que podamos diseñar un camino. Las expectativas de nuestra mente son el diseño de la conciencia para encontrar diferentes maneras de diseñar el camino. Pero si yo me aferro a la expectativa y al propósito como única realidad, lo único que voy a encontrar al final del camino es frustración. Recordemos, propósito y expectativa son herramientas, no objetivos. El único objetivo del universo, el único objetivo del universo es la creación en sí misma. Así que con esto, cada uno lo que quiere. Yo creé mi propio camino y propósito. ¿Sí? ¿Y por qué lo voy a cumplir? Porque es algo que mi ser y nuestro ser en conjunto está necesitando incorporar. Ok. La vibración del día de hoy es vida. La afirmación es: yo soy hogar de la matriz. El código del día es caminos, justamente. Cada trazo de la red, cada arista en la geometría es un sendero diferente, un camino específico dentro del cosmos que relaciona distintos conceptos proyectados. La clave del desarrollo del universo, pues, es el tránsito por estas cuerdas de la red, tomando la experiencia de atravesarles. Cada cuerda vibra en una sintonía diferente, otorgando una vibración, color, forma específica, haciendo a cada tramo único e irrepetible, y por lo tanto, a todos como aprendices y maestros incesantes. Bueno,